Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi Pablo decía a la iglesia de Filipo lo siguiente: estando persuadido de esto, en otras palabras, estando seguro de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguno de los cristianos, ninguno de los discípulos puede decir que ya llegó, sino que estamos en este proceso, queridos hermanos, amigos que escuchan, en este proceso de llegar y avanzar hacia la madurez. Y una de las cosas tan importantes y que a mi juicio es imprescindible, ser discípulos de Cristo y tener arraigado fuertemente en nuestro corazón el señorío de Cristo, para poder ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, y oidores olvidadizos. Entonces, nosotros estamos hablando de la familia. ¿Para qué existe la familia? Que es el tema. La iglesia de Cristo está compuesta de familia. Y la evidencia de la iglesia, una evidencia de la iglesia que tiene buen fruto, es aquella iglesia que tiene familias y que son coherentes con la enseñanza cristocéntrica. Por lo tanto, hoy día el otro día les decía que hay un 75%, se cree estadísticamente, de familias o de matrimonios que están destruidos. Y precisamente es porque los principios establecidos en la Escritura, en la palabra, los principios de Dios, se han olvidado o solamente se tiene el concepto de los principios y no se aplican en el marco concreto de una casa habitación. Por eso estamos tocando este tema. Este tema no es popular. No. Este tema es serio. Este tema tiene que ver con pastores que tienen familias, tiene que ver con diáconos que tienen familias, tiene que ver con el liderazgo que tienen familias, y cuando hablo de familias, estoy hablando de familias bien constituidas. Porque hoy día más que nunca tenemos que ser sal de la tierra y tenemos que ser luz del mundo. Tenemos que entender que el mensaje que tenemos que predicar en los días que estamos viviendo es el mensaje que Cristo predicaba, es el mensaje que los apóstoles predicaban, es el mensaje que los 70 predicaron, es el mensaje que la iglesia primitiva predicó. ¿Qué mensaje? No solamente el mensaje de salvación, sino que era el mensaje del señorío de Cristo, el mensaje del reino de Dios. Y parto diciendo lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor es tan importante que nosotros podamos realmente tomarla en serio. La palabra Señor, la etimología, que también yo quiero reiterar esto, a mí me gusta mucho hacer una catequesis, repetir las cosas. La palabra Señor es una palabra griega que es kurios o kyrios, que significa amo, dueño, autoridad principal, soberano, el más importante. Esa palabra Señor en los evangelios está 130 veces, kyrios. La palabra Salvador, ¿sabes cuántas está? Que es soter, salvación o Salvador, 2 veces. La palabra en Hechos está Kyrios 170 veces y la palabra Salvador 2 veces. En las epístolas de Pablo está 260 veces y la palabra salvación está 6 veces. Y el resto del Nuevo Testamento está 50 veces
y soter o salvación está 6 veces. En total 610 veces está la palabra Señor o Kyrios y solamente salvación 16 veces. Si no tenemos a Cristo como Señor, cuidado, tenemos que tenerlo como Señor y Salvador. El señorío de Cristo tiene que estar en mi vida, tiene que estar en la vida de mi esposa, tiene que estar en la vida de los hijos, tiene que estar en la vida de los padres. Tenemos que entender que el padre es el principal responsable de velar por su familia, el esposo de la esposa, los padres de los hijos. A Cristo hay que tenerlo como Señor, como dueño, como amo, como autoridad suprema, como el jefe que manda ese hogar, que es cabeza de la familia y que es cabeza del varón, y el varón es cabeza de la esposa, y junto con la esposa son autoridad sobre los hijos. No es popular este tema hoy día. No, hoy día no es popular. Hoy día en las familias se miente. Y dicen es normal mentir. No, otra cosa que quiero reiterar. No es normal mentir. Es común mentir. Lo normal es decir la verdad. Pero los hogares mienten. Miente la esposa, miente el esposo. ¿Sabe por qué? Porque no se tiene a Cristo como Señor. Porque el reino de Dios no se está viviendo. Tenemos que reevangelizarnos. Dios tiene que hacer una obra, pero acabada en nosotros, y Él quiere hacerla. El más interesado en tener familias bien formadas es Él. Él nos mandó a ser discípulos, y hacer discípulos es enseñarle a la gente a vivir. Por lo tanto, el más interesado en que nosotros crezcamos como familia, como esposos, como padres, como maestros, como educadores, como discipuladores de nuestros hijos, es Él. Como madres, como esposas, como educadoras, es Él que quiere que cada una de nuestras familias vaya creciendo. Por eso es tan importante que hablemos para qué existe la familia. Y vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a seguir tratando este tema de la familia que para mí, lo sigo insistiendo, es imprescindible, es ineludible, es tema bíblico de reino. Por lo tanto, eso es lo que queremos seguir progresando en esta hora. Lidia, mi preciosa esposa, va a hacer ese resumen, ese repaso. Sí, muy buenas tardes, querida iglesia, queridos hermanos, discípulos del Señor. La verdad es que cuando estuvo Jesús en esta tierra, hubieron muchas cosas que le dijo a la multitud, pero hubieron otras tantas que no les dijo a la multitud, sino que le dijo a sus discípulos. Entonces, Él hacía la diferencia entre la multitud y los discípulos. A los discípulos los corrigió. Cuando ellos fueron y los demonios se les sujetaban y todo eso, y Él les dijo, vengan muchachos, yo tengo que decirles algo, gócense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces les quiso bajar un poco los humitos que se le habían ido a la cabeza, porque ellos estaban con este poder y este maestro que les enseñaba. Entonces, es verdad lo que dice Adolfo, que para poder cumplir todas las demandas que el Señor Jesús nos hace a nosotros, es imprescindible entregarse al señorío de Cristo. Porque muchas veces no tenemos ganas de perdonar, pero como el Señor dice que hay que perdonar, perdonamos. ¿Sí o no? Ha sido así nuestra vida. Como Él dice que tengo que casarme y no fornicar, entonces yo obedezco a este Señor. Por eso que no es popular, porque todo el mundo ahora adultera, todo el mundo fornica, todos viven como quieren. ¿Para qué nos vamos a casar? Total, un papel no hace la diferencia. Todas esas opiniones de la gente, de este sistema, son opiniones, pero no es lo que Dios dice. Dios es claro, es muy claro cuando Él da sus demandas. Así es que realmente quisiéramos con todo el corazón que muchos de los que seguramente están escuchando puedan
preguntarse si realmente son discípulos de Cristo, si han entregado su vida a Cristo, si le han dicho, tú serás desde ahora el Señor de mi vida. Dios quiera que puedas hacerlo hoy día y que no tardes, porque mañana puede ser muy tarde. Hoy día es el día de salvación. Hoy día es cuando tú tienes que rendirte. Y entonces todo lo que hablemos aquí te va a sonar bien. Vas a decir, sí, yo quiero, porque yo me entregué a este señorío de Cristo. Cuando no nos entregamos tenemos opinión para todo, y refutamos todo y cuestionamos todo. ¿Y por qué la mujer se tiene que someter? ¿Y por qué tenemos que casarnos? ¿Y por qué tenemos que tener hijos? Todo lo cuestionamos. Pero cuando somos discípulos de Cristo, le obedecemos a Él. Así que los que no han empezado bien, como yo decía la semana pasada, nosotros siendo cristianos, estando en una congregación, habiéndonos entregado a Cristo, tampoco teníamos tan claro todos estos principios. Pero en el camino y con todos los retiros y con todos los ministros que nos fueron enseñando la palabra, nosotros comenzamos a ver que esto era una aventura preciosa, pero con Cristo en la barca. Si Él no estaba en la barca, entonces esto se derrumbaba, naufragaba nuestra barca. Pero como Él estaba, y entonces empezamos a entender que teníamos que perdonarnos, que todas las cosas eran de Dios, que los hijos eran de Dios, y empezamos a aprender muchas cosas. Entonces comenzamos a avanzar. Por eso les animamos a todos nuestros hermanos. No importa que no hayas comenzado tan bien, hoy puede ser el comienzo de una vida nueva, de una decisión de obedecer a Dios. Así es que, bueno, ¿para qué existe la familia? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Para la gloria de Dios. Y también hablamos que muchos matrimonios, familias, viven sin propósito y sin objetivos, con carencia de propósitos y con objetivos equivocados. Entonces dijimos la carencia de propósitos la semana pasada, después dijimos los objetivos equivocados. Uno es los logros materiales, que es un objetivo equivocado. Mucha gente, ¿no es cierto?, se casa. Me acuerdo hace un tiempo atrás, digamos unos, 20 años quizás atrás, estábamos ayudando a un matrimonio, o sea, a unos novios que se iban a casar. Y entonces iban una vez a la semana a nuestra casa. Entonces compartíamos la palabra y compartíamos, entonces en la primera cita, en la segunda cita, hubieron algunas cosas que se iban repitiendo. Y es que todavía no compramos la pintura para pintar la casa que ya nos dio el gobierno, pero tenemos que pintarla de nuevo. Y ahí nosotros nos mirábamos nomás. A la segunda cita, no, todavía no podemos poner fecha porque tenemos que poner una reja afuera y tenemos que poner los, ¿cómo se llama? Los que cubren las ventanas, las defensas. Ya, y nosotros nos mirábamos con Adolfo y decíamos, Señor, ¿cuándo van a poner fecha? Eran una pareja madura, no eran niños, no eran adolescentes, ni 20 años, ni 21, eran mayores. Y entonces después, no, porque tenemos que hacer un murito y tenemos que hacer esto. Y entonces dijimos, Señor, esto es nada más que el deseo de los logros materiales. Ese matrimonio está separado. Ese matrimonio está separado porque priorizaron los logros materiales. Mira, tarde o temprano, en algún minuto, un matrimonio que se casa con objetivos equivocados, colapsa y se termina, y fracasa. Entonces los logros materiales, la gratificación personal y egoísta, ¿se acuerda la semana pasada? La deificación de la propia familia, esa cosa que a veces la gente adora a la familia,
adora a su núcleo, pero no adora a Dios. Y dijimos claramente que la adoración de toda persona tiene que estar solamente dirigida a Dios. Yo no puedo adorar a mi marido, porque adorar significa amar en extremo. O sea, es toda mi vida para Él. Entonces no lo puedo adorar, ni Él me puede adorar a mí. No podemos. Ni adorar a los hijos. El único digno de la adoración es Cristo Jesús. Y cuando adoramos a este Dios, hay un resultado maravilloso. Y quedamos, puse aquí una rayita porque nos faltó un objetivo equivocado, que es la obtención de los beneficios legítimos que brinda la familia. Hay beneficios que sí brinda la familia. Este es el objetivo principal de la mayoría de los matrimonios que se constituyen, aun cuando a nivel consciente no se lo plantean. Evidentemente, hay beneficios legítimos que Dios mismo ha otorgado al matrimonio. Por ejemplo, la alegría de vivir en compañía, ¿no es cierto? El poder brindar y recibir afecto cuando damos y el otro también nos da. La felicidad y el deleite que proporcionan las relaciones sexuales. Eso es legítimo, un beneficio legítimo del matrimonio. El hecho de tener arraigo y pertenecer a un núcleo familiar, ¿no es cierto? Hay familias que dicen, nosotros somos bien aclanados. Bueno, eso es, el núcleo familiar, esos que se quieren, se conocen, se aman, se miran y ya saben lo que está pensando el otro. La cobertura y la protección que se alcanza, la dicha de tener hijos, todos esos son beneficios legítimos que brinda la familia, pero no debiera ser lo medular, no debiera ser el objetivo principal de que nos casamos. Entonces, nos preguntamos frente a este repasito, ¿está bien hacer de estos beneficios el propósito para la familia? ¿Lo pueden responder? ¿Está bien hacer de todos estos beneficios y todos estos el propósito de la familia? Decimos categóricamente no. N-O. No se puede. Porque Romanos 11:36 dice así, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él. Él es el dueño. Dios es el creador de la familia. Pueden decir, ¿verdad? Qué lindo lo que Dios hizo. Una familia, núcleos, un hombre, una mujer, los hijos. Qué hermoso. ¿A quién pudiera habérsele ocurrido cosa tan hermosa? Dios creó todas las cosas. Hizo al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Él instituyó el matrimonio para todas las generaciones. Él es quien da los hijos. Es autor y creador de la familia. Por lo tanto, es tan lindo cuando hay un matrimonio y Adolfo dice eso. A nadie se le ocurrió esto. No se le ocurrió a un pastor, no se le ocurrió a un cura, a un obispo, no se le ocurrió a un presidente de la República. Esto se le ocurrió a Dios. Y a Dios se le ocurren puras cosas buenas. Y si Él fue el autor de la familia, Él tiene la sabiduría, tiene la gracia, tiene el amor, tiene los atributos, tiene toda la unción para que esa familia no fracase. Él dice, porque de Él, porque esta familia es de Él. Tú le perteneces a Él, yo le pertenezco a Él, y como núcleo familiar, matrimonial y con los hijos le pertenecemos a Él. Porque de Él, por Él es la familia. Y para Él es la familia. Y son todas las cosas. Entonces a Él sea la gloria. Mira, a Él sea la gloria. Llevamos gloria
cuando se puede entender todo esto. Llevamos doxa, dice en griego la palabra gloria, que es la calidad. Llevamos calidad a Él. Esto es hermoso. Entonces la gente no lo ha entendido. Hoy día se vive una vida simplista, comillas, familiar, donde ni siquiera está el orden establecido de Dios, sino que viven a su forma y a su manera. Y hay gente que se casó bien. Y hay gente que tiene hijos más o menos bien. Todo eso. Pero hay una cosa, que viven para sí. Comen para sí. Todo es para ellos. Cuando tienen que hacer alguna otra cosa que Dios les ordena o les manda hacer alguna otra cosa para afuera, para extender el reino, no. Primero, como que empiezan a idolatrar la familia. Estamos diciendo que Dios está primero, luego está la familia, pero cuidado con la idolatría de la familia, porque tenemos que hacer una tarea, una labor aquí en la tierra. Entonces vivimos coherentes en la familia, pero después somos sal de la tierra y somos luz del mundo, que la gente tiene que ver en nuestras vidas que estamos siendo coherentes, que tenemos consistencia de vida, que tenemos calidad de vida. Entonces, este Dios que es el creador de la familia tiene las características, la sabiduría y la gracia para llevar adelante esta familia. ¿Sí? Sí. Dios es entonces el creador de la familia. Este es el primer punto de este estudio de hoy día. El segundo es que Dios es el dueño de la familia. Primero es el creador, estamos claros. Y el segundo, que es el dueño. Dice, todo lo creado pertenece a Dios. Por lo tanto, la familia le pertenece. De modo que podemos afirmar que no es nuestra familia, sino su familia. No son nuestros hijos, sino los suyos. Y va cambiando la expectativa de vida, va cambiando lo que hacemos, va cambiando cómo lo hacemos. A veces tú has dicho que cuando los niños estaban pequeños, nuestros hijos, y Mauricio comenzó de muy niño a tocar el teclado y tenía que llevarlo, Adolfo, bien temprano al lugar de reunión, porque ellos ordenaban los cables y me acuerdo que teníamos un gimnasio en esa época y había que poner unas alfombras y había que poner unos cholguán y todo eso era muy... Y ahí ayudaba el Mauri, estaba pequeñito y él se tenía que ir temprano. Entonces, y la reunión empezaba como tipo 10 de la mañana, era día domingo. Y entonces Adolfo tuvo esa impresión en su corazón. Decía, llevo a este siervo de Dios. No lo trató como este niño o mi hijo o tengo que levantarme temprano para ir a dejarlo, que lata, sino que él pudo tener esa expectativa. Estoy llevando a este siervo de Dios. Era un niño pequeño, después creció el niño y se convirtió en un siervo de Dios. Entonces es importante la expectativa que tienen los padres con los hijos. Son los hijos de Dios. Si tú planchas la ropa de tus hijos, estás planchando la ropa de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, mujeres, intercesoras, diaconisas. Haz las cosas en tu casa para esas siervas de Dios. Entonces es importante, Él es el dueño de la familia. Pídele a Dios cosas importantes para tus hijos. Quiero decir y contar algo que en muy pocas ocasiones lo he contado, pero cuando mis niños estaban pequeños, una de mis oraciones era, Señor, quiero que les des dones. Nunca pedí a Dios que los hiciera profesionales, ni nunca pedí que ellos fueran a la universidad. Eran para mí y para nosotros, eso todo era añadidura. Si era así, amén. Si no era, amén también. Porque lo primero era que ellos se transformaran en siervos de Dios. Y un día también le pedí a Dios que le diera una canción a mi hijo que pudiera ser para Chile. Mire, me atreví a pedirle eso. Dije, Señor, dale una canción que sea
como un tipo chilena, que sea una tonada chilena. Le dije a Dios, le pedí eso. Y pasaron muchos años y Mauricio hizo la tonadita, la fuente de vida. Entonces hay como deseos en el corazón que cuando tienen que ver con Dios, Dios los concede, Dios los da. Le pedimos a Dios esposos y esposa a nuestro hijo y a nuestras hijas que amaran primero a Dios. Tampoco le pedimos profesionales, gente que ganara dinero, personas que fueran muy destacadas. No le pedimos eso. Le pedimos que fueran hombre y una mujer para mi hijo que amara a Dios con todo el corazón. Y yernos que amaran a Dios con todo el corazón. Entonces, mi hermana, mis hermanos, queremos decirle que esos son quizás los grandes detalles que hicieron la diferencia. Un día una hermana me decía, pero ¿por qué a ustedes les resulta? ¿Por qué a los otros no les resulta? Entonces yo le decía, hermana querida, mira, si es solo obedecer a Dios, no es nada más que eso. Dios dice algunos lineamientos para con los niños, para con los más grandecitos, para el matrimonio, todo eso hay que ir obedeciendo. Es sencillo, es sencilla la vida de Cristo. No podemos complicarlo. Dios es el dueño. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra, todo es de él, los que en él habitan. Número 3, Dios ha determinado un propósito para la familia. Qué lindo. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay un propósito para ustedes jóvenes, hay un propósito para ustedes niños, hay un propósito para ustedes matrimonio, hay un propósito. Tal vez ya lo estás cumpliendo, tal vez todavía no lo ves, pero ora a Dios, Señor, ¿para qué vine yo a esta tierra? ¿Por qué vine a nacer? Pregúntale a Dios el propósito. Y si estás pronto a casarte, cásate para ser útil a Dios, no para ser feliz primero, para ser útil a Dios. Y eso va a ser la diferencia en todas las cosas. Número 4, la familia existe para Dios. Todo ha sido creado para Dios. Por lo tanto, la familia existe para Él y no para nuestro propio beneficio. La felicidad y el bienestar del hombre son derivados, son las añadiduras, nunca el propósito central. El fin supremo de la familia es la gloria de Dios, la calidad de Dios en la familia. Me acuerdo en este momento de unos amigos de nosotros que se fueron a Estados Unidos. Y bueno, la hermana ya partió a la presencia del Señor y él estuvo hace un poco tiempo acá con nosotros. Y cuando ellos tenían sus hijos pequeños, nosotros también, y vivían en una villa, una población aquí en Rancagua, y entonces ellos se trataban muy bien. Ella le decía al esposo, mi amor, mi tesoro, él también, amor, mi tesoro, y trataban a los niños bien, nunca les gritaron. Me acuerdo, su hija mayor se llama Sari, y entonces nunca, Sarita, a veces en la población nosotros escuchamos gritos de población, pero dice la palabra de Dios, quítese de ustedes toda gritería. Entonces ella no gritaba, sino que hablaba a sus hijos con cariño, con amor. Y al lado de la casa de ellos había un matrimonio igual, con sus hijos, todo, pero eran muy diferentes porque no tenían a Cristo. Entonces gritaban, discutían, peleaban.
Entonces cuando este matrimonio amigo de nosotros llegó al lado a vivir, ellos solitos, estos otros, comenzaron a vivir como nuestros amigos, sin que se les predicara, sin que fueran ellos a decirle que se entregaran a Cristo. Ellos empezaron a imitar al matrimonio amigo de nosotros. Entonces, mis amados, qué fuerte es el testimonio, la calidad de Cristo que nosotros tenemos. Qué fuerte, qué maravilloso es, qué lindo es cuando el vecino tuyo vea tu delicadeza para tratar a tu esposa. Cuando la vecina vea cómo tú eres, cómo te sujetas, cómo te expresas de tu esposo, cómo lo respetas. Eso es ser un discípulo, una discípula de Cristo. Eso es. Y la gente va a ver, va a conocer a Cristo a través de nosotros, no a través solamente de una prédica. Como dices tú a veces, predica, no, habla, y después predica, o es al contrario. Así es porque tenemos que hablar con el ejemplo, primero con el ejemplo. Entonces, todas estas cosas, que es un poquito medio largo esto, pero hay que ir reduciéndolo en la práctica, que es lo que es la práctica. La familia, entonces, como cuarto punto y último de las consideraciones básicas, existe para Dios. Entonces, como existe para Dios y yo amo a Dios, entonces yo voy a dar testimonio de Dios. Sí. Predica y luego habla. En otras palabras, sé testimonio y luego habla. Hay muchos que hablan mucho, Sí. pero su testimonio está por el suelo. Entonces se pierde la calidad. Entonces yo quiero reafirmar algunas cosas acá. Esto es apasionante hablar de la familia, pero yo quiero detenerme un poquito en lo siguiente. Lo que es la iglesia. Hoy equivocadamente creemos que es un edificio. Hay gente que todavía cree que es un edificio, una estructura, una construcción de madera, de cemento, ahora con todo lo moderno que hay, una estructura de otras cosas, pero la gente cree en eso. Y usamos frases, y todavía hay gente que usa esa frase, vamos a ir a la iglesia o vamos a ir al templo. Les tengo una noticia, nosotros somos la iglesia. Amén. Y esta es la iglesia que tiene que tener las características que Dios quiere que tenga. Y siempre hemos hablado de la calidad que tiene que tener la iglesia. Entonces la calidad equivale a la santidad práctica de la iglesia. En Primera de Pedro dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Si quieres buscar allí, Primera de Pedro 1, 14 y 15. Tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso? Que la santidad se practica, que la santidad no está por allá en el tercer cielo. Hay que desmistificar las cosas y bajar en el concreto acá abajo en una casa habitación. Con los hijos se ve la santidad, con la esposa se ve la santidad, con el esposo se ve la santidad, en el comportamiento de la casa se ve la santidad. ¿Qué comes en la mesa? ¿Comes chisme? ¿Comes murmuración? ¿Comes el hablar mal de los otros? ¿Cómo te alimentas? ¿O te alimentas de la palabra? La calidad empieza por casa. Entonces, vuelvo al principio, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Pablo estaba seguro de algo, que estamos en un proceso. Y la iglesia de Cristo está compuesta de familias. Y si en la familia no hay santidad, no podemos decir que la iglesia o la congregación donde nosotros estamos sea de calidad cuando los matrimonios y las familias no son de calidad. La evidencia de la calidad se refleja después el día sábado o el día domingo cuando tú te congregas. Ahí se ve si realmente somos o no somos. Pero eso se ve en la casa habitación, en el comportamiento que tienes con tu mujer. ¿Cómo la tratas a ella? Pregúntame tú a mí cómo trato a Lidia. O anda a mi casa para que veas. O cómo ella me trata a mí o cómo yo trato a los hijos. Ahí se ve. En el diario vivir.
¿Cómo es tu comportamiento en la pega, en el trabajo? ¿Qué pasa allí? ¿Tienes calidad de vida y santidad práctica o no? Recuerda que tú eres iglesia. Iglesia somos nosotros. Somos los que voluntariamente hemos entregado la vida al señorío de Cristo. Por lo tanto, ahí hacemos iglesia en el trabajo. Ah, porque ahí va. Mira, ahí va la iglesia caminando. Ahí viene un matrimonio que es iglesia y que camina. La iglesia es sal de la tierra, es luz del mundo. Si no es así, no eres iglesia. No eres iglesia. Si no eres así, somos un club social que nos reunimos en tal parte, lo pasamos bien y hacemos después una junta, nos comemos unos buenos sándwiches, qué sé yo, todo eso nos reímos y a veces nos reímos del prójimo y toda la cosa. Eso no es iglesia. Eso es simplismo, eso es superficialidad. Eso es un club Rotary, no sé, un club social. La iglesia es otra cosa. La iglesia tiene que tener temor de Dios. La iglesia tiene que ser de calidad. Y la calidad equivale a la santidad. Y escúchame bien, cuando no hay calidad, en la casa, habitación, no hay unidad. Si yo no tengo santidad personal y ella santidad personal, entonces podemos discutir y podemos pelear. Estoy diciendo que no tengamos discusión, no estoy diciendo eso. Podemos tener una discusión, pero si hay santidad, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Le voy a pedir perdón a ella. Pero si no hay santidad, me voy a dormir mal, me voy a levantar mal y voy a causar trastornos en los hijos, porque los hijos se dan cuenta cuando el matrimonio no anda bien. Entonces la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y la iglesia tiene que tener características. Y una de las primeras es la santidad de Dios, que provoca unidad familiar, unidad en las relaciones, unidad en la conversación, unidad en las determinaciones, unidad en los dichos, unidad en lo que Dios quiere y que la santidad provoca dicha unidad. Amén. Entonces esta calidad tiene que ver con la vida coherente, de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Que yo cumpla el rol de esposo es lo normal. Y si no lo cumplo, quiere decir que algo está fallando. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Pero Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Hacer discípulos es enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Enseñarle a la gente a vivir una vida práctica. Desmistifiquemos lo que es la santidad. Estoy diciendo que no hablemos en lengua, no estoy diciendo que no tengamos palabra de ciencia, no estoy diciendo eso. Tenemos que tener palabra de ciencia, tenemos que movernos en los dones carismáticos, pero también estar bajo cobertura de los dones ministeriales. ¿Para qué? Porque yo necesito ser corregido también. Nadie puede ser individualista y vivir su vida a su forma y a su manera, porque eso te va a traer malas consecuencias tarde o temprano. Cuando una mujer no se sujeta a un hombre sabio, a un hombre que no es déspota ni no es, ¿cuánto que se llama? Machista. Cuando esa mujer no se sujeta a un hombre que es sabio, entonces va a tener serios problemas. Si yo la trato machista a ella, voy a tener serios problemas. Si yo provoco a ira a los hijos, los voy a tener problemas. Si los hijos no se sujetan a los padres, van a tener problemas. Pareciera que es difícil todo esto, ¿no? Pero yo te quiero decir una cosa, se puede, se puede. Yo conozco muchos matrimonios que lo han podido hacer y los felicito. Están criando a sus hijos bien, son auténticos. Hay algunos que están aprendiendo a ser auténticos, todavía ponen alguna cara, pero van a seguir siendo auténticos y van a aprender a ser auténticos. Así que la familia es preciosa. Y existe en función al propósito eterno de Dios. Estaba pensando cómo Dios tiene el corazón de Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es Padre. Y un Padre quiere familia. Dice, para cooperar con su realización. Pensaba, claro, Adán y Eva. Después en los registros bíblicos estaba Abraham, Noé. Todo tenía que ver, si ustedes se dan cuenta, con familia. Dios
trataba con familia. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Después, cuando se arrepintió de haber hecho al hombre y habló con Noé antes de eso, y le dice, Noé, mira lo que voy a hacer. Al final la familia de Noé solamente se salvó. Y así, en todos los relatos, tú vas a ver que hay familias involucradas. Entonces, Dios tiene propósitos con tu familia, con mi familia. Dice, Dios, y esa descendencia provee a Dios de muchos hombres y mujeres, la descendencia que nosotros le damos a Dios, a quienes adoptar como sus hijos por medio de Jesucristo. Entonces, nuestros hijos son hijos de Él. Si tu mamá o papá, si en este camino estás solo, si no estás con tu esposa o tu esposo, si algo ha pasado en la vida que ha truncado tal vez tus sueños, tal vez muchas cosas, puedes pedirle a Dios el amor del Padre en tu familia. ¿Cuántos hijos, cuántos hombres, cuántas mujeres están dañados por sus padres, por sus madres? Pero nosotros podemos pedirle a Dios, Señor, te pido sanidad para mis hijos. Ministrales tú el amor del Padre, el amor tuyo para ellos. Así que no se sienta de segunda categoría si no está todo, el papá, la mamá, los hijos. No se sienta de segunda categoría, porque hay un Dios poderoso que ocupa esos vacíos. Ocupa el vacío que muchas personas o muchos papás dejan o mamás dejan también. Lo digo por la experiencia propia con mi madre. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años y mis hermanos eran más pequeños, pero mi madre le pidió a Dios el amor del Padre sobre nosotros. Y nunca tuvimos esa carencia de amor de Padre, porque Dios suplió el amor del Padre en mi familia. Así que ánimo todos aquellos que no tienen eso maravilloso de la familia, que por cualquier situación no es su realidad. No piense que este estudio no es para usted, también es para usted y es para sus hijos, como decíamos el otro día, para que no se caigan en los mismos hoyos que nosotros nos caímos. Los hijos, nuestros niños, nuestros pequeños, vivan la vida de Cristo. Así que les animamos a los jóvenes, a las señoritas, a hacer familia, a hacer y cumplir el proyecto de Dios. Cuando va avanzando una mujer de blanco al altar, un hombre la está esperando, qué emoción tan grande saber que están cumpliendo con el proyecto de Dios. De ahí en adelante vienen muchas cosas en el matrimonio, pero están obedeciendo al proyecto de Dios. Así que con fe, con valentía, no crea que las cosas van a ser difíciles, han sido difíciles para todos y todos hemos salido adelante de alguna u otra manera. Estamos viviendo estos días de pandemia en un retiro espiritual, yo creo que muchas familias, en donde en forma obligada, aunque lo haces voluntariamente, por supuesto, buscar a Dios de mañana, de tarde, leer la Escritura, orar, cantar, es como un retiro personal y familiar que tú estás teniendo quizás en tu familia y en tu hogar. Una de las cosas que tenemos que tener absolutamente claro es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Todos, la predestinación es destino de antemano que toda la humanidad fuera salva. Eso es. Pero lógicamente, como Dios nos dio libre albedrío, cada uno tiene que escoger. ¿Qué cosa escoge? ¿Escoge el señorío de Cristo para ser salvo? ¿O no lo escoge y vive a su forma y a su manera? Te hemos dicho que la mayor rebeldía es desacatar la autoridad de Dios. Hago lo que quiero y vivo como quiero.
Pero si quieres recuperar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, entonces tienes que estar bajo las alas de Cristo, bajo el alero de Dios. Al final de los tiempos, ¿sabes qué es lo que va a quedar? Va a quedar una familia. Entonces todo lo que hagamos nosotros tiene que converger en lo que va a quedar al final de los tiempos. Va a quedar una familia de muchos hijos, que es el propósito eterno de Dios, de tener muchos hijos en todas las naciones, en este Chile, en este Rancagua. En todas partes hay muchos cristianos y hay muchos discípulos que componen la gran familia de Dios. Y aquí en la ciudad de Rancagua está la iglesia de la ciudad, en singular. En la región están las iglesias, en plural. Pero aquí está la iglesia, en este caso de la ciudad de Rancagua. Por lo tanto, es familia de Dios, es templo de Dios, es cuerpo de Cristo, es la novia del Señor. Y esta es la familia que Dios quiere llevarse a su presencia. Porque al final de los tiempos, te lo reitero, todo lo que hagamos ahora, todos los discipulados, todos los trabajos que hagamos, todo converge en lo que va a quedar al final de los tiempos. Lo que va a quedar al final de los tiempos es una familia. Y esa familia va a ser gloriosa para nuestro Señor. Entonces todo lo que hagamos ahora, tiene que ir dirigido a lo que queda. Y te lo reitero, al final de los tiempos. Próximo estudio vamos a ver cómo coopera la familia con el propósito de Dios. Pero antes quería leer una carta pequeñita, un extracto de una carta que se encontró, ¿no es cierto?, de un hombre, Dietrich Bonhoeffer, alemán, ¿no? La escribió desde una prisión nazi a una sobrina a punto de casarse. Le dijo: el matrimonio es más que simplemente vuestro amor del uno al otro. Tiene una dignidad y poder más altos, pues es la santa ordenanza de Dios por medio de la cual Él desea perpetuar la raza humana hasta el fin del tiempo. En vuestro amor os veis solamente a vosotros en el mundo, pero en el matrimonio soy un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria y llama a su reino. En vuestro amor veis el cielo de vuestra felicidad, pero en el matrimonio estáis colocados en un puesto de responsabilidad hacia el mundo y la humanidad. Vuestro amor es vuestra posición privada, pero el matrimonio es más que algo personal, es un estado, es un oficio. Es una carta que envió este hombre sabio a su sobrina. La verdad es que en Cristo el matrimonio es un estado y es un oficio. Así que volveremos a encontrarnos para tratar el tema cómo coopera la familia con el propósito de Dios. Queremos orar antes, quiero orar y poder bendecir a las familias que están escuchando, a los hijos y a cualquier persona que esté escuchando en algún lugar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Nos sentimos, Señor, con la obligación de hablar de tu palabra y de este tema, Señor amado, en donde en algunos otros países ya se habla de la extinción de la familia. Creo que hay hasta algunos libros de eso. Pero nosotros creemos en los diseños tuyos, Señor. Amén. Sí, Señor. Creemos en los proyectos tuyos, Así Señor. es. Creemos que la familia es tuya. Es por ti y es para ti. Por lo tanto, Señor, oramos para que tú sigas cuidando esas familias que están hechas al estilo tuyo y que tú estás dando los principios para que sigan adelante, Señor. Porque contigo
se puede. Contigo, Señor, la familia sale adelante. Hoy día hay tanto problema, hay tanto caos, tanta anarquía, tantos dolores, tantos enojos familiares, tantos problemas de estrés familiares, nerviosismo familiar, deudas familiares, peleas familiares. Señor, empieza tú a hablar a cada vida, a cada corazón, para que realmente ellos abran sus vidas a ti y puedan entregar sus vidas al señorío tuyo, Señor. Bendecimos, Señor, cada uno de los oyentes, hermanos, hermanas y amigos, parientes. Les bendecimos porque queremos lo mejor para ellos, pero tú eres el principal que quiere lo mejor para ellos, Señor. Les dejamos la bendición tuya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.